Esta lección tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Ahora, en cuanto a su deidad y su poder, Dios puede ser conocido por sus obras. Leemos de esto en muchos textos. Salmos 19:1, Romanos 1:20, Hechos 14:17, Hechos 17:24 al 28. Pero el hombre necesita revelación de Dios para saber el carácter y la voluntad de Dios, para saber del origen del hombre, para saber del origen de la maldad, para saber el plan de salvación hecho posible por Cristo y también para saber el destino del hombre. Bueno, por eso dice Hebreos 1:1, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Hebreos 1:1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ha habido tres períodos principales en la historia del pueblo de Dios. La Biblia habla de estos tres períodos. El primero sería lo que llamamos el patriarcal, que simplemente significa que Dios trató al padre de una familia o de una tribu, y esto está en contraste con, como por ejemplo, una ley nacional. Ahora, entonces, comenzando en Éxodo capítulo 20, encontramos el periodo de tiempo que llamamos el periodo mosaico o periodo de Moisés, porque la ley de Moisés, Éxodo 20, los 10 mandamientos, aquí empieza la revelación de la ley de Moisés, y esa ley se encuentra pues en Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio y a través del Antiguo Testamento, y es la edad del pueblo de Israel. Ahora, Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a hacer de él una gran nación de gente. Hijo de Abraham era Isaac, hijo de Isaac era Jacob, también su nombre es Israel. Así es que a través de la Biblia se habla mucho del pueblo de Israel y la ley que Dios reveló para ese pueblo. Y luego ya, comenzando el día de Pentecostés, tenemos el periodo del tiempo de Cristo. Y la ley de Cristo, la ley de libertad, que es ley universal. Ya no es patriarcal, ya no es nacional, sino universal, porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y en todas las naciones, y ha revelado su voluntad. Ahora, la Biblia está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo y 27
en el Nuevo, el Antiguo Testamento, primeros 5 libros de ley, y luego 12 de historia, 5 de literatura, y luego 17 de profetas. Entonces siguen 400 años de intervalo entre los dos testamentos, y salieron en aquellos tiempos libros que se llaman libros apócrifos, libros que no son aceptados como escritura por los judíos ni por Cristo y los apóstoles, porque obviamente son obras humanas, son leyendas, son falsas doctrinas, libros apócrifos que no son escritura. Ahora en el Nuevo Testamento, 4 libros de la vida de Cristo, un libro, Hechos, historia de la iglesia, la predicación del evangelio en todo el mundo, y luego siguen epístolas a las iglesias e individuos, 21 de ellos, y luego Apocalipsis, libro de profecía. Ahora, muy interesante la definición de la palabra inspiración. Muy interesante. Significa, la palabra inspirada es respirada. Literalmente, respirada. Por eso, al decir inspiración, estamos hablando de lo que viene de la respiración o de la boca de Dios. De la boca de Dios. Respirada. Inspirada. Esto es muy interesante. Segunda a Timoteo capítulo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada. Inspirada, respirada por Dios, por la boca de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, otra vez, la expresión inspirada por Dios. Recuerde esto, es un punto muy importante. Significa respirada por Dios. Palabras que vienen de la boca de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí muchos se desvían. Usan mal la Escritura y entienden mal ese punto. Está diciendo Pedro que ninguna Escritura tiene su origen en el análisis del individuo. Pedro no está hablando de la explicación de la Escritura, sino del origen de la Escritura. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mensaje respirado de la boca del Espíritu Santo. Ahora, se habla muchas veces acerca de la inspiración verbal. Bueno, la Escritura es revelación de la voluntad de Dios, y amados hermanos y amigos, toda palabra es inspirada. Cada palabra es escogida por el Espíritu Santo, respirada por el Espíritu Santo. La idea de inspiración, de pensamiento, no. Cada palabra, inspiración verbal, muy, pero muy importante. El Señor, Él no les reveló pensamientos
que los apóstoles y profetas pudieran expresar en su propio lenguaje. No, les dio palabra por palabra la revelación de Dios. Y una prueba de esto, por ejemplo, en Hechos 2:39, Pedro está hablando y él no entendió lo que estaba diciendo. Por ejemplo, dice, porque para vosotros, los judíos, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles. Y en ese momento, en Hechos 2, Pedro no sabía eso. Él aprendió eso hasta Hechos 10, la casa de Cornelio. Pero él está hablando palabra por palabra del Espíritu Santo. Muy buen ejemplo de la inspiración verbal. Entonces, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. No dice pensamiento de Dios, sino la palabra de Dios. Pero muy importante este punto. Primero a los Corintios 2, todo el capítulo tiene que ver con las palabras de los apóstoles, que son las palabras de Dios. Primero a los Corintios capítulo 2. Ahora dice en versos del 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el mensaje espiritual revelado en palabras espirituales. Cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. Los profetas que hablaron de la conversión de los gentiles tampoco entendían. Ellos, los judíos, a través de los siglos, este concepto Pablo lo llama misterio. No fue, aunque sí fue profetizado, pero los judíos teniendo sus ideas preconcebidas, y que todo lo de Dios, el único pueblo de Dios tiene que ser los judíos, la nación de los judíos. Y por eso no entendieron muchas profecías. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 3, del 1 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio de que el evangelio sería predicado a los gentiles, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, en palabras claras, palabras que ellos tenían que entender sin faltar, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, aquí está, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio del cual Pablo habla es la aceptación del Evangelio de parte de los gentiles, todos los que no somos judíos. Ahora,
vemos desde Hechos 10, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, Pedro aprende, y los demás hermanos judíos aprendieron, que ahora Dios no hace acepción de personas, que en toda nación los que obedezcan al Evangelio son aceptados, y por eso, ¿quién puede prohibir el agua de que estos gentiles sean bautizados? Porque Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, como lo hizo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, para demostrar que Dios estaba aceptando a los gentiles para oír y obedecer al Evangelio de Cristo. Pero todo esto estoy mencionando para ilustrar que la revelación es palabra por palabra, y que los profetas y los apóstoles ni siquiera entendieron lo que estaban diciendo, porque no fue revelado claramente a ellos hasta Hechos 10, caso de Cornelio. Ahora vamos hablando de Cristo y las Escrituras. Lucas 4, 16 al 21, vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el evangelio, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él era el prometido Mesías. Él era el cumplimiento de ese texto que él leyó en la sinagoga. Mateo 4, cuando es probado por Satanás, Cristo dice 3 veces: escrito está. Y desde luego esto se refiere a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, porque todavía no existió el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ahora, Mateo 5, 17, 18, no penséis que, dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No dice, no he venido para abrogar, sino para perpetuar. No. Cuidado con esto. Él no dice, sino perpetuar, sino para cumplir. Cumplir. Y luego al concluir a Lucas, el Evangelio según Lucas, dice todo lo que fue escrito, todo lo que fue escrito de Cristo en la ley, profetas y los salmos, quedó cumplido. Y él ya había muerto en la cruz y resucitado, y había dado la gran comisión y estaba por ascender al cielo. Todo cumplido. Cristo vino para cumplir el Antiguo Testamento, para cumplir todo lo que los profetas, los salmos, la ley de Moisés habían profetizado del venidero Mesías, el Cristo. En Mateo 19, 4 y 5, Cristo dice que Dios, el creador del mundo, dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Moisés lo escribió en Génesis. Moisés lo escribió en Génesis, pero Jesús dice Dios lo dijo, ¿verdad?
Mateo 22, 29, Jesús dice que el problema de los saduceos es que ellos ignoraban las escrituras. Cristo Jesús respetaba, él citaba, él cumplía las escrituras del Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios. Claro que sí. Lucas 24, 25 al 26, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, Jesús está diciendo que los judíos rehusaron aceptar el significado de Isaías 53 y otros textos, Salmo 22 y otros textos que hablaban de que el Mesías vendría para morir, no para reinar como otro rey David, para quitar el yugo de Roma, a un rey terrenal, un reino terrenal, no, un rey espiritual, para ser salvador, redentor, mediador. Los judíos, ellos no querían eso. Eso no les interesaba. Y por eso Jesús les está exhortando aquí. Lucas 24, 44, 45 les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, su propia Biblia, que se leía cada día, sábado, en la sinagoga. Pero dice Pablo, no entendieron porque tenían velo puesto sobre su entendimiento. Sus prejuicios, sus conceptos preconcebidos acerca de un Mesías político, un reino terrenal. Ahora la predicación de los apóstoles, vamos observando la relación entre la predicación de los apóstoles con las escrituras. Otro punto pero muy importante. Primera a los Corintios 15, del 3 y 4, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Hechos 1:20, el caso de Judas, registrado en el libro de los Salmos. Hechos 17:11, los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era cierto lo que estaban oyendo de la predicación de Pablo. Segunda de Pedro 3:2, que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, hermanos, esto de las Escrituras. Ahora llegando al Nuevo Testamento, ya leímos 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 5, 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, esta última cita es Lucas. Pablo está diciendo que el libro de Lucas, él cita Lucas 10, verso 7, y dice que es escritura. Pedro habla de las epístolas de Pablo y dice que son escritura. Ok, los apóstoles eran inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran guiados, dirigidos por las palabras de la boca, de la respiración de Dios. Y por eso ellos sabían
Ellos sabían que estos escritos eran escritura. Y es por eso, la gente pregunta, ¿cómo sabemos en cuanto a los libros que la Biblia está compuesta de estos ciertos libros? ¿Y cómo sabemos? Bueno, los apóstoles eran inspirados. Ellos eran guiados por la boca de Dios, por la respiración de Dios. Ellos sabían. Había muchos sermones, muchos escritos. En el primer siglo, imagínense, cuántos sermones, cuántos escritos. Y no los tenemos, no están en la Biblia, porque si fuera así, la Biblia sería una biblioteca grande. No, tenemos la Biblia, los libros escogidos por hombres inspirados para ser la Biblia, las escrituras de Dios. No hay que dudar en cuanto a eso. No hay que tener ninguna desconfianza en cuanto a eso. Recuerden siempre lo que Jesús dijo a los apóstoles antes de morir. Él dijo que el Espíritu Santo iba a recordarles a ellos todo lo que Jesús había enseñado. Las enseñanzas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos no podían recordar todo eso, pero el Espíritu Santo les recordaba la enseñanza de Jesús y ellos podían escribir esa enseñanza en esos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también muchos textos en el resto del Nuevo Testamento. Y luego dice en Juan 16:13, dice Cristo, que cuando venga el Espíritu Santo sobre los apóstoles, les iba a guiar a toda la verdad. Toda. Y el Espíritu Santo reveló toda la verdad, y con el libro de Apocalipsis terminó la revelación. Y se acabaron los dones del Espíritu Santo, como Pablo explica en 1 Corintios capítulo 13, de versos 8 al 10. Él habla ahí de los dones de profecía y todo eso, pero que cuando venga lo perfecto, lo completo, terminando la revelación del Nuevo Testamento, se acabarían los dones. Y la gente hoy en día que habla de los dones, de que ungidos por el Espíritu Santo, son falsos maestros. Ellos no quieren aceptar lo que la Biblia enseña sobre esto. Pero tenemos, hermanos, tenemos la bendita palabra de Dios, tenemos las Escrituras y podemos tener plena confianza de que toda la verdad fue revelada. Dicen los mormones que el libro de Mormón, doctrinas y convenios, es escritura. Es una vil mentira. Son fábulas, son escritos de los hombres. No, nada que ver con la Biblia. Y dice que el Papa es infalible cuando él habla, es cátedra. Otra mentira, él no es nada inspirado. Más bien, todo eso del catolicismo son doctrinas de la apostasía, doctrinas falsas. Hermanos y amigos, estemos contentos con la Biblia, con la palabra de Dios, con las escrituras que tenemos. Dios nos ha hablado y seremos juzgados en el día final por lo que Dios ha hablado. No seremos juzgados por lo que hayan dicho en el catolicismo los luteranos, los bautistas y los mormones, testigos, nada de eso. Biblia, la palabra de Dios nos juzgará. Por eso con toda confianza debemos leer, estudiar, cada quien, leer su propia Biblia, pensar por sí mismo, porque está en juego
la salvación de su alma. Muchas gracias por su muy buena atención.